Hola amigos, bienvenidos al primer enfrentamiento en el Mundial 4x4 Diario Motor. Estamos en la primera eliminatoria de la fase de grupos con 3 contrincantes, de los cuales solo pueden pasar 2. Son rivales muy diferentes entre sí, pero todos son merecedores de estar aquí, compitiendo por la Copa del Mundo. Hoy nos acompaña Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Juanma? Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí y deseando que empiece ya esta primera fase. Hoy juegan España, Estados Unidos y Japón. Los contendientes se están jugando el pase a cuartos de final. Hoy interesa hacerlo lo mejor posible para pasar de primero y no enfrentarse a un coco en cuartos. Quiero hacer una especial mención al sub que nos acompaña hoy, que por cierto es español y que anteriormente ha hecho unas grandísimas actuaciones en el circuito de Ocaña Ride Aventura. Los otros 2 son de sobra conocidos, pero por si acaso, vamos con la presentación de los 3 participantes de hoy. El SEAT Tarraco es un SUV de asfalto, por eso no declara sus ángulos característicos. Tiene tracción total automática y una altura libre al suelo de 190 milímetros. El Suzuki Jimny es un todoterreno puro, cuyos ángulos característicos suman 114 grados, la cifra más alta del mundial. Tiene tracción integral conectable con reductora y una altura libre de 210 milímetros. El Jeep Wrangler es un TT puro, cuyos ángulos de ataque, salida y ventral suman 88,2 grados. Cuenta con tracción total conectable con reductora, bloqueo total de diferenciales y una altura libre de 255 milímetros. Mientras los coches se van dirigiendo al primer obstáculo en esta fase de grupo, Sergio, quiero que me des un pronóstico. ¿Qué crees que va a pasar en el día de hoy? Yo creo que lo que pronostico aquí es que va a haber sangre, va a haber una auténtica carnicería, porque tenemos a un sub y luego tenemos a 2 auténticos monstruos del 4x4. No sé. Pero intenta ser un poquitito más específico. ¿Crees entonces que queda eliminado el Tarraco o no? Yo diría que va a quedar completamente aniquilado y la batalla probablemente va a estar entre el Wrangler y el Jimny. Bueno, estás yendo yo creo que a lo previsible. Yo también estoy contigo, pero aún así creo que va a hacer un papel bastante bueno en el día de hoy. Así que vamos a ir presentando los obstáculos porque los coches ya están llegando. El camino roto es una prueba sencilla para un todoterreno, pero muy complicada para un sub de asfalto. El punto más crítico es el pedregal del principio, donde los coches pueden quedar atrapados y golpear abajo. Cuenta con una trampa de barro y un descenso complicado justo al final. Sergio, los contendientes están ya listos, David está listo, Elena está lista, así que Elena, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo está el día en Ocaña hoy? Hola Juanma, hola compañeros, estamos aquí en Ocaña, tenemos 15 grados, 60% de humedad y viento ligero. Y aunque ahora mismo estáis viendo cómo luce el sol en el cielo, lo cierto es que los días previos ha caído agua de lo lindo, así que hay partes del circuito que todavía están un poco húmedas y esperamos que se vayan secando a lo largo de la jornada. También tenemos con nosotros a nuestro piloto de este mundial, a David García Artés. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Elena? ¿Qué tal amigos? Yo muy bien, deseando que empiece la acción. David, cuéntanos, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero que vamos a ver es el camino roto, un camino que está totalmente destrozado y que supondrá un reto, sobre todo al principio y en la charca de barro, para nuestros vehículos. Y antes de pasar a la acción, ¿tienes algún pronóstico? ¿Nos puedes adelantar algo? Los 3 coches son muy diferentes, pero no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Vamos a ver lo que pasa y lo veremos en directo. Pues lo dicho, pasamos a la acción, arrancamos motores y que gane el mejor. Allá vamos. Sergio, arrancamos. Este camino roto parece una tontería, pero ya es un obstáculo bastante complicado en el que creo que ningún usuario, ningún propietario de este SEAT Tarraco va a intentarlo. Es complicado. Es un camino realmente complicado para un todo camino y además está realmente resbaladizo. Es una prueba dura. Vamos a estar atentos porque el momento crítico es aquí. De momento está superándolo sin problemas, aunque no ha llegado. Llegamos a la zona más complicada. Más complicada. Muy complicada para este coche. Dificilísima. Lo supera con facilidad. Pero lo supera. ¿Has visto? No había tanta carnicería como tú decías. No Vamos confiaba, a ver este SEAT Tarraco que ahora se va a meter en una pequeña poza de barro. El circuito parece húmedo, ¿eh? Esta poza, si está húmeda, ojo, que es una trampa de narices. Fíjate.
Bueno, ahí desliza muchísimo bastante, barro ahí. pero ha salido sin problemas. Pero muy bien el Ha Tarraco. estado justito, ha estado justito. Lo está diciendo David muy bien el Tarraco, y es que es loable lo que está haciendo de momento. Ya te digo, yo creo que ningún propietario de este coche va a probar a hacer estas salvajadas, ¿sabes? Con este coche. Además, esto ya es un paseo, ojo, con neumáticos de asfalto, con neumáticos deportivos y con una suspensión deportiva. Bueno, y con Es acabado una versión deportivo FR, ojito, sí, sí. Fijaos ahora, porque es muy interesante lo que vamos a ver. Esta bajada va a provocar que se levante la rueda trasera derecha. Ahí está. Y mira qué imagen más bonita. También puedes hacer eso con el Tarraco. Poca articulación, eso sí. Y vamos a llegar al final. Bueno, pues corona la primera de las pruebas. Es algo bastante, bueno, yo diría que bastante sorprendente, al menos para ti. Yo sí me imaginaba que este coche iba a conseguir pasar este obstáculo, fíjate. Pues fíjate, yo no tenía esas mismas impresiones. Yo pensaba que el Tarraco se iba a quedar ya incluso en la primera parte del camino. Claro. Me ha sorprendido para bien. Sí. Tengo que Ahora reconocerlo. le toca el turno al Suzuki Jimny. El Jimny a priori no debería tener problemas, pero oye, lo mismo también tiene pérdidas de adherencia, pérdidas de tracción, y luego el Jeep Wrangler quizás no las tenga, así que ya se empieza un poco a definir en la primera prueba pues todo lo que podría pasar. Así que vamos a ver que David se vaya preparando, se vaya cambiando de coche, de vehículo, y veamos qué es capaz de hacer el Suzuki Jimny. Ya está dentro del Suzuki, a ver qué nos cuenta. En el Suzuki voy con la reductora. Voy con la reductora puesta. Va con reductora, acaba de comentar, esto ya, Vamos pues, allá. va a marcar una diferencia seguramente. Bueno, aquí el Jimny no debería tener ningún tipo de problema. Es más, yo creo que vamos a ver incluso muy pocas pérdidas de tracción. Ha perdido un poquito en la trasera izquierda. Los que estáis viendo en pantalla debéis de fijaros en las ruedas. Es una prueba fácil. Es fácil, para el Jimny sí. ¡Al agua, patos! David ya riéndose, que es que le encanta meterse en zonas de barro y hacer cosas malvadas con los todoterreno. Sin problema por aquí. Ahí Bueno. está un poco de paseo. Está de paseo, Está de sí. paseo. Y además, fíjate, porque el Suzuki Jimny ahora, por esta pista, hasta llegar al último obstáculo, pues es que no tiene ningún tipo de dificultad. Además, me parece un coche tan simpático y tan agradable de ver, así en pantalla. Fíjate, Es un tan pequeñito. coche chulísimo. A mí me encantaría tener uno en un color diferente para cada día de la semana. Es casi como un mini clase G. Bueno, vamos a fijarnos ahora porque en este punto también debería de levantar. Hay que recordar que el Jimny lleva un eje rígido detrás, por lo tanto no ha habido tanto de levantamiento. Y llegamos a la meta. Yo creo que tiene las mejores cotas de todo este mundial y por supuesto no iba a tocar en el morro al bajar. Nada, lo dicho, un paseo por el campo muy agradable. Ha estado disfrutando por el campo. Disfrutando y coreando, efectivamente. Turno del Jeep Wrangler Rubicon. Es un Jeep Wrangler Rubicon 4X que tiene algunas diferencias, cuéntanos Sergio, con respecto a la versión de combustión. Claro, al final es un híbrido enchufable. Por tanto, si la batería está cargada, estas pruebas las va a hacer en modo 100% eléctrico. Y al final, pues eso cambia bastante las reglas del juego, pero tenemos que recordar que el hardware 4x4 es idéntico al de otro Jeep Wrangler, por tanto... Y hay que tener en cuenta que el Jeep Wrangler que hemos traído a este mundial es la versión larga, no es la versión corta porque ya no se vende en España y eso, bueno, quizás pueda marcar alguna diferencia. Ya tenemos a David entrando al último de los contendientes, camino roto, que para el Jeep Wrangler va a ser asfalto liso, yo creo. Sí, veremos va a ver. ser de nuevo, yo creo que otro paseo por el campo y esta primera fase, teniendo en cuenta que va con el triple bloqueo activado. Vamos con el camino roto en el Wrangler y aquí llevamos absolutamente todo. Reductora, por supuesto la tracción integral, lógicamente. Triple bloqueo, bueno, doble bloqueo de diferenciales delantero y trasero, central no lleva. Y barra delantera estabilizadora desconectada, es decir, llevamos todas las armas del coche. Vamos a ver cómo trepa por aquí.
no le va a dar ningún tipo de oportunidad al resto de contendientes. Fijaos en las ruedas, es muy importante, porque aquí se van a marcar las diferencias. Cuando va con los bloqueos activados, las ruedas avanzan solidariamente, por lo tanto, casi nunca o nunca vas a ver ningún tipo de deslizamiento. Y efectivamente, ha subido esas rocas, que son pedrolos, como si fuese, pues, como si fuese un camino asfaltado totalmente. Como si estuviera subiendo unos bordillos en el parking del Mercadona. Vamos a ver el barro. Esta zona es interesante también de ver. Es un coche que me gusta mucho, el Jeep Wrangler. Lo ha pasado como si fuera un charco, un charquito. Estéticamente digo, pero en esta versión larga a mí no me parece que esté demasiado bien proporcionada. Yo soy fan absoluto de la versión corta. Es que aquí somos puristas del 4x4 y un Wrangler corto, pues no, nos toca la patata. Pero no me dirás que ese color verde no es una chulada. Es un llamativo. Jeep sabía lo que hacía cuando nos cedió esta unidad y por llamativo no se iba a quedar. Vamos a ver esta zona. La bajada en la que el coche articula tanto que es que no ha levantado la rueda trasera derecha. Pero ¿Esto ni qué un es? centímetro, ni un centímetro. La sensación de control es mucho mejor en este coche que en los otros dos. Tal vez por la batalla más larga en esa bajada. Un bordillo, Juanma. Fíjate, además se permite el lujo, David, de avanzar despacito para crear tensión, es decir, cruzará la meta, pinchará ahora. No. Avanza. Madre mía. Es un poco insultante, Juanma. Esto es un poco insultante, o sea. Bueno, oye, quedan 2 obstáculos todavía. Sergio, según lo que hemos visto, ¿modificas tu pronóstico? ¿Crees que las cosas siguen como creías que iban a ir o no? No modifico mi pronóstico. Sigo pensando que va a haber una carnicería, pero la carnicería va a ser en el siguiente obstáculo. ¿En el siguiente obstáculo? ¿Tú crees Yo creo que va a que ser? sí, yo creo que sí. Bueno, pues el Jeep Wrangler, de momento yo creo que va primero. Y vamos a ver las repeticiones, por cierto, que son muy importantes. Aquí estamos viendo el punto crítico en el que claramente el Tarraco pues desliza muchísimo, hace uso del control de tracción, pero insisto, Sergio, es totalmente loable que haya subido con esfuerzo, pero tampoco con tanto esfuerzo. Es muy Hay loable. coches que han sufrido mucho más en este camino roto. Sin embargo, fijaos en esta comparativa visual entre el Wrangler y el Jimny, en el que el Jimny y el Wrangler yo diría que pasan prácticamente igual. Quizás hay algo más de deslizamiento por parte del Suzuki Jimny, pero prácticamente muy nada. mínimo, Mira, muy mínimo. David ya está llamando a Elena. Elena, cuéntanos, ¿cómo lo habéis visto desde el circuito? Bueno, Juanma, pues ¿cómo lo hemos visto desde fuera? Parece que la cosa está bastante igualada. Bien es cierto que esta primera prueba es un poco más sencilla que las que nos esperan. Y desde mi punto de vista, quizás el que ha sufrido un poquito más ha sido el Tarraco, pero bueno, lo ha superado con éxito, perdón. Y el Jeep y el Suzuki, bueno, pues lo han tenido bastante más sencillo. Pero lo que nos interesa es la opinión de nuestro piloto experto de este mundial, de David. David, ¿cómo lo has visto? Bueno, la verdad es que lo he visto muy parecido a lo que has dicho tú desde fuera. Realmente me gustaría destacar sobre todo 2 cosas. Este obstáculo es de una dificultad extrema para un sub de asfalto, como es el Tarraco, por cotas y por capacidad de tracción. Y lo ha superado de una manera increíble. En ese camino roto se han quedado muchos sub y en esa poza de barro se habrían quedado muchos sub. Así que, de entrada, sobresaliente para el Tarraco. Es verdad que ha tenido más dificultades, pero es un sub de carretera. Respecto a los otros 2, como son todoterrenos puros, incluso después de ver las imágenes, me cuesta establecer un primer y un segundo puesto. Es verdad que me he sentido más seguro en el Jeep, sobre todo bajando, por la capacidad de retención, también en el barro, por la tracción de los neumáticos, que ha sido un poquitín mejor, y quizás en el camino roto, en la parte inicial, los veo más igualados. Pero bueno, empate técnico entre los 2 todoterrenos, vamos a dejarlo ahí de momento, y el sub lo ha hecho sobresaliente, pero no es un todoterreno. Bueno, pues tomamos nota del veredicto del experto y nos vamos al siguiente obstáculo. Pues David ha hablado y está bastante de acuerdo con nosotros, yo creo. Jeep Wrangler, más control, más retención. El Jimny también tiene un comportamiento un poquito más juguetón, es más nervioso. Y el Tarraco, a pesar de que lo ha hecho peor, obviamente, que el Wrangler y el Jimny, pues oye, lo ha hecho bastante bien, teniendo en cuenta el vehículo que es y encima la carrocería que lleva. Totalmente, Juanma. Yo creo que al final hay una clara diferencia entre los todoterreno de verdad y el todo camino lo ha hecho francamente bien
Y creo que ahora vamos a ver las diferencias de verdad entre los dos todoterrenos en la siguiente prueba. Mira, fijaos, ya está llegando el Jeep Wrangler al siguiente obstáculo, así que hay que aprovechar para presentarlo. Venga, vamos a ello. Los dubis suaves son fáciles para un verdadero 4x4, pero muy profundos para un SUV de asfalto. El punto más crítico está a mitad de camino, donde los coches pueden perder tracción y rozar abajo. Están los coches listos, David está, yo creo que un poco observando el terreno, lo hemos visto ahí como si fuese un cazador agachado. Agazapado. Está agazapado, sí. Porque no lo tendrá muy claro, ¿eh? Estos dubis son los más fáciles del circuito. Son los más fáciles del circuito, pero aún así son lo suficientemente complejos para que este coche pueda tocar. Y si toca, restará puntuación. Veremos a ver cómo lo hace. Vamos allá con el modo off-road conectado y aquí podría ser una prueba eliminatoria, no eliminatoria, pero definitiva para el Tarraco, por cotas, porque podría empanzar. Claro, hay que tener en cuenta que la altura libre al suelo de este Seat Tarraco es clarísimamente la más baja de los tres vehículos. De hecho, lo estoy comprobando y son 19 centímetros. 19 centímetros. Es de hecho, poquito. fijaos, es muy importante que os fijéis si arrastra tierra, sobre todo los que nos estáis viendo, si arrastra tierra, si roza en los laterales. Voy muy despacito porque tengo miedo a golpearlo. Porque eso también resta puntuación. Pero no está rozando abajo. De hecho, es cierto, es que no parece que esté rozando. De momento está librando. Llega la parte más complicada. No toca, Bueno, no se toca. empieza a envalentonar el Seat Tarraco. Ojo que lo mismo da la sorpresa, ¿eh, Sergio? Yo no lo creo, pero podría ser. O al menos podría defender muy bien un hipotético tercer puesto. Es que no está tocando de momento, Juanma, ni en los bajos ni en el frontal. Ni en el frontal. Y mira que es un coche con yo estoy cotas limitadas. Yo estoy mirando el frontal todo el rato como diciendo, va a pegar un viaje ahí, pero no. Escarba un poquito, el control de tracción trabaja un poquito, pero ni toca abajo ni tiene dificultades para continuar. Muy poco dramático, Muy poco sí. dramático. De momento la sangre, como mucho, lo que vemos es barro, porque sangre de momento nada. No toca el morro. Increíble la altura del suelo de este coche, 19 centímetros han sido suficientes y cruza la meta. El Tarraco increíble otra vez. Bueno, David lo acaba de decir que tremendo el Seat Tarraco, precisamente porque está haciendo algo que me parece alucinante, que un SUV de asfalto con acabado FR acabe de pasar esos dubis con esa facilidad. ¿No te parece algo fuera de lo normal? De hecho, Me parece muy meritorio. insistía mucho antes con que un propietario de un Seat Tarraco va a descubrir hoy que su coche es capaz de hacer eso. Y eso es muy interesante. Me voy a tener, de hecho, que retractar de lo que decía antes, de que esto iba a ser una auténtica carnicería, porque el Seat Tarraco me está demostrando que no va a ser tanta carnicería. No. Va a haber diferencias, pero no creo que sea carnicería. Creo que David ya está yendo al siguiente vehículo y va a empezar con el Suzuki Jimny. Un Suzuki Jimny que aquí va a demostrar pues, su forma particular de afrontar los obstáculos. Es un vehículo saltarín. A mí me gusta llamarlo saltarín, porque si Es pasas como una despacio cabra, no, pero es como una pequeña es cabritilla un ahí pequeño caminando. animalillo que va pasando con más o menos dificultad, pero casi siempre pasa. A ver qué nos cuenta David. Fíjate una cosa, Juanma, yo creo que no va ni a despegar las ruedas del suelo. Vamos allá con estos dubis sencillos. Voy con reductora y el Jimny no tiene modos de conducción, así que el control de tracción siempre está trabajando de la misma manera. Simplemente tracción integral, 4x4 y el control de tracción trabajando de la única forma que sabe hacerlo en este coche. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. De momento muy fácil. ¡Ey! Pues Pues sí que ahí ha levantado, sí que ha levantado. sí que ha levantado y ha entrado el control de tracción. Ahí se ha escuchado el control de tracción trabajar en la rueda delantera izquierda, si no me Ha equivoco. cortado el deslizamiento de raíz. De raíz, Significa sí. que ha Es un patinado control un de poquito. tracción muy agresivo. De momento no está entrando como protagonista, pero es un control de tracción muy agresivo el del Suzuki Jimny y quizás en la siguiente prueba lo veamos. Muy agresivo. Y efectivo, por cierto. Pero vamos, de momento ha entrado en funcionamiento, nada, un par de ocasiones contadas, Sí, nada más. pero eso ya es suficiente para que
Vamos a ver cómo termina David. Y llegamos al final sin dificultad. Solo durante un instante el control de tracción ha tenido que trabajar en una sola rueda. El resto lo ha resuelto el Jimny con las ruedas en el suelo, con articulación de suspensiones y con las 4 ruedas tocando, en este caso, la tierra y el barro. Así que, claramente por encima del Tarraco, pero el Tarraco ha llegado al final, a fin de cuentas, prácticamente igual. Vamos a ver qué tal lo hace el siguiente. Bueno, ahora es el momento de la verdad, porque podemos ver deslizamiento por parte del Jeep Wrangler Rubicon y entonces empatarían más o menos, porque el Suzuki Jimny apenas ha tenido ningún problema en esa rueda trasera derecha que comentaba David y que hemos visto todos en pantalla, o hacerlo absolutamente perfecto, como creo que lo va a hacer, y seguir distanciándose cada vez un poquito más para ganarse el primer puesto y pasar como primero de grupo en estos cuartos de final. Yo creo que va a pasar un poquito eso, Juanma. Al final va con todos los diferenciales bloqueados y creo que la articulación es incluso mayor que la del Suzuki Jimny, por tanto creo que va a ser un paseo. Es bastante mayor, yo creo, y vamos a verlo. Bueno, esto es cuestión de verlo. Ya está David montándose en el Jeep Wrangler. Tenemos a Elena ahí paseándose también, observando la acción desde la barrera, ¿no? Se podría decir, o casi desde la plaza. Vamos a ver. Bueno, efectivamente va con todas las armas 4x4 que tiene este todoterreno, que al final, pues este obstáculo para este todoterreno es anecdótico. Es anecdótico, sí. Es una fase de grupos pues, en la que hay que adaptar un poco las pruebas también al competidor más débil para que pueda competir y demostrar. En este caso voy con el triple bloqueo de diferenciales y la barra estabilizadora desconectada delantera. Así que no debería tener ningún problema. Este coche no lleva electrónica cuando tienes los bloqueos activos. Al desactivar las estabilizadoras delanteras, es muy interesante que los espectadores estéis viendo cómo se mueve el eje delantero, como si fuese un gato, se va adaptando perfectamente al terreno y evita que ninguna rueda se quede en ningún momento en el aire. Fijaos. Es hipnótico, es como si estuviera haciendo un baile, ¿no? Sí, es una cosa alucinante. Bastante más articulación que el Suzuki Jimny, obviamente. Ruedas mucho más grandes. Ese doble eje rígido es una de las claves de hacer un buen 4x4. Efectivamente, cada vez quedan menos con esas cualidades y esas características mecánicas. El Jeep Wrangler va a coronar, a no ser que se equivoque David de banderas, que quedaría eliminado, pero no se equivoca. Por lo tanto, yo creo que de momento se mantiene la tónica general. Aún así hay que ver las repeticiones, aunque más o menos se ha visto ya, porque la acción ha sido pues, bastante lenta en estos tubis, pero va a ser interesante sobre todo para discernir si el Jeep Wrangler efectivamente no ha tenido ningún tipo de deslizamiento y el Suzuki Jimny sí que lo ha tenido. Lo hemos visto, pero aún así vamos a verlo repetido. Veamos. Aquí vemos cómo el Tarraco pues desliza la rueda trasera izquierda, pero avanza sin mayor dificultad. El problema de estos dubis, sobre todo para el Tarraco, eran más por cotas que por tracción. Tenemos una comparativa visual entre el Jimny y el Wrangler, en el que de momento yo veo bastante igualdad, más allá de que articulan Es fascinante cómo articulan, me parece una pasada el Jeep este Wrangler, plano. pero quizás ahora es cuando ha deslizado. De hecho, David es que lo tiene bastante claro, así que creo que ya llama Elena. Elena, ¿el Tarraco ha conseguido cruzar los dubis? David, te veíamos revisando las imágenes de los dubis y desde fuera nos preguntaba Juanma cómo lo habíamos visto. Bueno, pues vamos a ser sinceros, pensábamos que el Seat Tarraco iba a tener algún problemilla más porque es un sub y los demás son muy todoterrenos, pero queremos saber cómo lo has vivido tú desde dentro y qué impresiones has tenido. Pues mira, mi intuición antes de la prueba era que el Tarraco se iba a quedar empanzado, porque los socavones son muy profundos, aunque la cámara no los capta del todo. Sin embargo, los 19 centímetros de altura del Seat Tarraco le han permitido no tocar abajo, lo cual me ha dejado alucinado. Además, ha tenido capacidad de tracción y ha salido muy bien. Yo iba con mucho miedo, pero no ha tocado de ningún lado.
el control de tracción ha trabajado bastante, en algún punto, con lo cual ha ido un pelín peor que los otros dos. Por su parte, entre los dos todoterreno puros, solo durante un instante el Suzuki ha tenido que frenar una rueda con el control de tracción. Por lo demás sería un empate. ¿Qué pasa? Que el triple bloqueo del Wrangler, bueno, pues impide el patinamiento. Así que casi empate técnico otra vez, aunque un poquitín superior el Wrangler, y el Tarraco increíble que haya pasado por ahí sin tocar abajo. Bueno, pues con las valoraciones de nuestro piloto experto en todoterrenos nos vamos al siguiente obstáculo. Vamos para allá. Bueno, sin sorpresas de momento, el triple bloqueo está marcando la diferencia, la capacidad de articulación del Jeep Wrangler. Son obstáculos, insisto, bastante sencillos para estos grandes todoterreno y al final, pues bueno, es normal que hagan hiper fácil lo que para otros vehículos ya empieza a ser complicado. Aún así, el Seat Tarraco ha conseguido superar los obstáculos de momento sin problema y habría que ver qué ocurre en este tercer obstáculo, que lo vamos a presentarte dentro de un ratito. Pero bueno, de momento, cuéntame, Sergio, ¿qué sensaciones estás teniendo? Pues, como te decía antes, Juanma, me estoy prácticamente desdiciendo, porque pensaba que esto iba a ser una auténtica masacre para el SEAT, y al final el SEAT está demostrando unos mimbres fantásticos para hacer, lógicamente, lo que puede hacer un todocamino. Pero es que ha pasado por obstáculos que son realmente complicados. Y al final, pues lógicamente, los 4x4 están a mucha distancia, pero el Seat Tarraco está siendo sorprendente en esta primera fase. Pues aprovechando que el Jeep Wrangler está ya colocándose en posición, es momento de presentar el siguiente obstáculo, que además, te digo, que tiene un nombre muy curioso y que podría dar alguna sorpresa. La pendiente anti-sub es la estrella de la fase de grupos. Tiene un 50% de inclinación media y el punto crítico se produce cuando las ruedas tienen que pasar por el gran agujero que está arriba a la derecha y el contacto con el suelo se queda prácticamente en dos ruedas. Pendiente anti-sub. Pendiente anti-sub. Ojo con el nombre, ¿eh? Y la va a intentar superar un sub, porque es lo que es el Seat Tarraco. En Diario Motor, bueno, vamos a escuchar primero a David. Vamos allá con la pendiente anti-sub. Esta pendiente se llama anti-sub porque aquí es donde los sub se tienen que quedar. Esto es lo que Se separa tienen la que paja quedar. del grano. Aquí se separa la Se paja del deberían grano. quedar. Efectivamente. Hay un par de cruces de puentes que no se aprecian demasiado bien en cámara, pero que son ya lo suficientemente grandes como para poner en graves dificultades a coches que no tengan un control de tracción demasiado eficaz. Y Efectivamente. veremos a ver cómo lo hace el Seat Tarraco. Punto de máxima pendiente, está subiendo bien, llega al agujero. Aquí es donde no Creo que se está debería recalentando subir. la transmisión. No debería subir. Está a punto de lograrlo. Ojo, no me lo puedo creer. Y a fondo, se me cae para atrás. ¡Vamos! Bueno, David está fuera de sí ahora mismo. Creo que lo va a lograr. Sí. Se ha vuelto loco, David. Se ha vuelto loco. Increíble el Tarraco. Increíble. No pensé que iba a subir, ¿eh? ¿No pensabas que iba a subir? No pensaba que pensabas subía. que iba a subir? De verdad. Pues ahí tienes, el Seat Tarraco subiendo la pendiente anti-sub. Por lo tanto, hay que recordar a los espectadores que la pendiente anti-sub, como antes ha comentado David, es el obstáculo que nosotros utilizamos para diferenciar un todoterreno real de un vehículo que, bueno, tiene ciertas capacidades off-road, pero que no son suficientes como para superar este obstáculo. El Seat Tarraco acaba de demostrar que por control de tracción, por cotas, has podido superar esta pendiente que ya hemos visto en anteriores pruebas que hemos hecho nosotros. No todos los coches, todos los sub que la intentan hacer, pueden Es superarla. que es Por muy lo tanto, extrema, es muy extrema. es muy extrema para un sub, evidentemente, para un todoterreno no tanto, y momento del Suzuki Jimny, que oye, yo creo que no va a tener problemas, pero veremos a ver si le cuesta o lo hace súper fácil. Yo tengo ganas de ver aquí, Juanma, sobre todo, cómo trabaja el control de tracción. Vamos allá con el Jimny, con la pendiente anti-sub, que acaba de hacer honor a su nombre, fracasando en el intento de detener al Tarraco. Pero esto es un auténtico todoterreno, así que debería subir mejor. Pendiente media, 50%. Es que en la tele parece bastante menos de lo que es en verdad. Venga, va, muy atentos aquí. ¿Veis? Entra el control de tracción y lo Escarba un impulsa hacia poquito. adelante. Nada, muy fácil. Escarba otro poquito. Muy fácil, muy Y fácil. con 2 golpecitos de acelerador, Muy fácil.
Llego hasta arriba. Parece que no quiere pasar la meta, ¿por qué? Ahí está. David. Ahí está. ¿Qué pasa ahí? Nada, de nuevo un paseo más. Un paseo, pero el control de tracción ha tenido que entrar en 2 ocasiones que se hayan visto de momento, y yo creo que la clasificación la tiene ya asegurada el Suzuki Jimny, pero quizás no como primero de grupo, cosa que le puede pasar factura en un futuro cuarto de final. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos y veamos cómo lo hace el Jeep Wrangler, que según lo que hemos visto, Sergio, hasta ahora, me temo que lo va a subir como si fuese, bueno, la cuesta para llegar al colegio. El Jeep va a ser una auténtica pisonadora en este obstáculo, todo apunta a ello. Bien, pues vamos a verlo. Ya está David llegando a la cabina del Jeep Wrangler Rubicon. Supongo que irá con todo activado también, como siempre, pero vamos a ver qué nos cuenta. Con todo activado no debería haber ningún tipo de... No lo creo. Bueno, por cierto, parece que hace fresquito ahí en Ocaña, porque la vemos ahí a Elena con sudadera. ¿Quién lo diría? Vamos a ver, con la pendiente anti-sub, triple bloqueo activado. El triple. Triple bloqueo 4 activado. ruedas sincronizadas girando a la vez, 0 electrónica. El Tarraco ha puesto el listón altísimo, el Jimny ha puesto el listón todavía más alto. Vamos a ver lo que hace. Va a ser siendo falsa humildad, yo veo ahí, ¿eh? No, listón alto no. Este coche, veremos a ver. Entre la articulación, el triple bloqueo. Y además, ojo, Juanma, en modo eléctrico Cero y en patinamiento. silencio. Fíjate, en modo eléctrico y en silencio, cierto, ¿eh? No había caído en eso, es verdad. 0 patinamiento, Se 0 pueden escuchar los esfuerzo pajarillos. mecánico, Sí. 0 sufrimiento. Bueno, lo habéis visto. Habéis visto cómo acaba de cruzar la meta el Jeep Wrangler sin ningún tipo de problema. Apunta muy alto este Jeep Wrangler. Ojo, porque este coche puede dar mucho que hablar en este Mundial 4x4, porque es que no ha deslizado absolutamente nada, no ha sufrido nada. Es una auténtica maravilla. Vamos a ver, Sergio, si te parece, las repeticiones. Veamos. Porque hay que determinar qué es lo que ha ocurrido estos exactamente. planos a cámara lenta, me encantan. Es muy bonita esta imagen, ¿eh? Podría haberse quedado, ahí podría haber desfallecido la transmisión, pero no. No, ha luchado, fíjate. Hay que decir que el motor TDI también ayuda. Este es un motor TDI con mucho par. Efectivamente, Esto, es clave, de lógicamente, hecho. Sí. ayuda. Fijaos ahora. ¿Has visto que ahí hay diferencias? Las está viendo David, de hecho. Elena, en esta prueba se ve un claro ganador, ¿verdad? Efectivamente, Juanma, la última prueba, la rampa anti-sub, ha sido determinante para tener un orden de ganadores hoy. Pero lo más importante, queremos saber cuál es el orden que está en la cabeza de David. Bueno, creo que el orden está bastante claro. Es el que todo el mundo está pensando. Y ya nos lo puedes desvelar, ahora ya sí, ¿verdad? Creo que sí. El orden es el previsible. Creo que ha ganado claramente el Jeep Wrangler, de segundo ha quedado el Suzuki Jimny y de tercero el Seat Tarraco. ¿Y podrías destacar algo de cada uno de los rivales de hoy? Para mí lo más impresionante del día de hoy ha sido el Seat Tarraco. Se ha superado la rampa anti-sub con un sub que es exclusivamente de asfalto, lo cual es increíble. Seat ha sido una de las pocas marcas que nos ha cedido un sub. Muchas han rechazado participar en el Mundial 4x4 y ahora entendemos por qué Seat sí se ha atrevido a hacerlo. Tiene un sistema de tracción increíble. Así que un 10 para el Seat Tarraco. No obstante, el Jimny es un todoterreno puro con mejor articulación y un sistema de control de tracción más agresivo. Por tanto, le ha sido más fácil superar las pruebas. Y finalmente, el Jeep Wrangler, con más articulación todavía, mejores ruedas y el bloqueo total de diferenciales, sube por cualquier sitio como una auténtica oruga, como si estuviera asfaltado. Bueno, pues ya lo has oído, pero antes de nada, antes de cerrar, Elena, me gustaría que David resumiera en una frase cómo ha visto esta primera fase de grupos. Que me lance un titular, por favor. David, me dice Juanma desde el estudio que si podrías elegir una frase para elegir la fase, para definir, la fase de grupos de hoy. Yo creo que sí. Sorprendente, Seat Tarraco, previsible resultado. Juanma, ahí tienes tu frase.
sorprendente Seat Tarraco, previsible resultado. Yo creo que lo ha resumido bastante bien. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría como cabeza de serie, como primero de grupo el Jeep Wrangler Rubicon y como segundo de grupo el Suzuki Jimny. Suzuki Jimny quizás se arrepienta de pasar como segundo de grupo porque no sabemos muy bien a quién se va a enfrentar, pero desde luego que a un coche muy bueno. Así que, Sergio, no sé, ¿cómo lo has visto? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has podido establecer alguna diferencia? Hombre, yo lo que te tengo que decir, Juanma, es que estaba realmente muy equivocado desde el principio. ¿Sí? Fíjate, yo decía que el Seat Tarraco iba a sufrir muchísimo y al final ha superado todos los obstáculos y me ha sorprendido para bien, pero claramente pues, ha estado por debajo de dos auténticos monstruos del 4x4. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Y hasta aquí esta fase de grupos donde hemos podido sacar algunas conclusiones. La primera es que el Tarraco ha demostrado unas capacidades off-road muy elevadas para tratarse de un sub de asfalto. No ha sido suficiente para pasar a cuartos de final, pero estoy seguro de que propietarios o futuros propietarios de este vehículo se han sorprendido de lo que podría ser capaz, si fuese necesario. Por su parte, el simpático Jimny ha demostrado que su límite está mucho más arriba de lo visto hoy, mientras que el Wrangler literalmente se ha paseado como si de un trayecto por asfalto se tratara. Este mundial empieza sin sorpresas, pero por supuesto acaba de empezar. Hasta pronto.